público. Algunas cositas se me ocurren para debatir. El primer punto, Tomás, cuando vos mostrás ese tema de impacto de la ganadería convencional versus la nueva forma de producir, ¿sí? ¿Existe evidencia científica de cómo sería ese impacto si esta tecnología sería masificada o si tuviera un mercado suficientemente grande? O sea, está pensado como, por lo que uno ve en ese cuadro, uno piensa que es más a nivel experimental. Pero ¿qué pasaría si, o cuál sería la evidencia científica que sostiene esos números para una tecnología que después se pueda masificar? No sé si fui claro, pero... Sí, creo que uno de los ejemplos más considerables es el del agua. Lo único que tenemos aparte de esto es el ácido graso y los aminoácidos, las proteínas, las grasas, los azúcares. Y ese ácido láctico se recicla, se puede poner de nuevo o se venda. Y desde el punto de vista del agua, que se ahorra es considerable, pero también hay mucho debate con respecto a la cantidad de electricidad que se utiliza como para alimentar todas estas plantas, pero no estamos usando hormonas ni antibióticos, y el riesgo de contaminación con respecto a la convencional es que los bioreactores están adentro en el tren de semillas de la célula y rápidamente, aunque tengamos contaminación por levadura que dejara de crecer o que tuviera un crecimiento considerable, sabemos que algo está mal. Por ejemplo, la levadura en el aire detiene o desacelera el crecimiento y sabemos que hay una contaminación y hay que empezar de cero. Pero desde el punto de vista del ahorro del agua es muy considerable. Pero no creo que reemplace del todo en ningún momento la agricultura convencional, pero es un complemento considerable. And somehow ¿Cuáles son las tendencias y cómo está creciendo el consumo de proteína animal? O sea, el mundo no tiene cómo inventarse más extensiones de tierra simplemente para satisfacer ese hambre o ese apetito que hay. Y entonces, una de las cosas que sí es muy ciertas es que a medida que la gente se levanta de estas líneas de pobreza, lo primero que hacen no es comprarse un celular o un móvil, lo primero que hacen es consumir carne. Y entonces la sola China está levantando una gran parte de su población de esas líneas de pobreza y están acelerando ese consumo, cosa que no estaba acostumbrado el mundo anteriormente. Yo no sé si mencionaba en la presentación, pero si la China sigue consumiendo carne, como lo está haciendo, en 10 o 15 años van a necesitar la extensión del Reino Unido, nada más para albergar toda la cantidad de animales que van a consumir. Entonces, lo que se necesitan son tecnologías, por lo menos complementarias, que nos ayuden a satisfacer esa demanda, porque simplemente no hay más tierra, y ese es un hecho. En la zona sur de Brasil, pues está muy regulada la industria porcícola. Los holandeses se van para Colombia y compran granjas porcícolas porque no son capaces de hacer, pues, o sea, no tienen suficientes extensiones de tierra, y entonces van y buscan otros países, pero eventualmente la tierra se va a acabar porque no es un recurso finito, pues, porque es un recurso finito y no infinito. Entonces, estas tecnologías lo que nos van a permitir es que podamos seguir comiendo más de esta proteína animal. O sea, ¿quién le va a mandar la señal a los atunes del mar cuando pasemos de 7 a 9 billones de que se tienen que reproducir más? No, simplemente se van a acabar. Y eso es lo que pretende esta tecnología, ser complementaria. Perfecto. ¿Otra pregunta? Okay. Sí. Otra consulta también. Estamos acá, se está mostrando una encuesta para ver si ustedes estarían dispuestos a comer carne cultivada. Si la pueden responder el público estaría genial, ¿sí? Así que para tener un poco una idea de qué disposición, obviamente no estamos diciendo a qué precio, pero al menos una primera aproximación si estarían dispuestos a consumir. La idea, y sobre todo en la misión de la compañía, es que si el precio no es si el precio no es asequible, nadie lo va a comprar. Eso quiere decir que tiene que valer o costar menos de lo que cuesta actualmente el pollo, la carne,
un atún. Entonces, la idea o la misión de ambas compañías es que si el producto no sabe absolutamente delicioso y no tiene un precio asequible, pues la gente no lo va a comprar. Ahora, lo interesante es que en el proceso para nosotros va a costar lo mismo hacer pollo que hacer Wagyu beef. Thomas acaba de llegar de certificarse de carne Wagyu en Japón, porque la idea es que todo el mundo tenga acceso a esas carnes o a esos cortes especiales. Entonces, esa es parte pues del trabajo. Entonces, si no lo sacamos a un precio donde no toca hipotecar la casa, pues no va a tener ningún sentido sacarlo al mercado. Y un poco relacionado a esto, porque yo pensaba de la manera que, bueno, que ustedes hablan del tema, que uno pensaría que esta carne tiene atributos diferenciales, ¿sí? Este proceso productivo tiene atributos diferenciales a la carne convencional, por lo cual uno esperaría que alguien pudiera pagar un poco más para consumir este tipo de producto. ¿Cómo ven este tema de la aceptación del consumidor y en términos de esto que se debatió hoy en el panel de biotecnología, de la distinción entre natural y artificial, digamos? ¿Hasta qué punto la carne artificial es natural? ¿O cómo ustedes llevan ese debate al público, ¿no? En su estrategia de marketing o en su estrategia de posicionamiento de la tecnología? On your positioning strategy to the public. Yeah, I think on that one of the Sí, creo que best con respecto ways we a can look eso, at it is una de las mejores not formas de verlo artificial. es que no es If you look at artificial. what we're growing under a Si microscope next to the vemos lo que conventional, pasa it is identical. We're not en growing el artificial meat, we're microscopio, growing es real meat. convencional, We're es just idéntico, es producing it without carne, slaughter. no es We're doing it sintética, much no es more artificial, es efficiently. real. When you look at, like Anand touched on, bovine production, Por ejemplo, cuando hablamos de producción bovina, hacen falta 12 calorías alimentarle a la vaca por caloría que se consume. Y con este proceso encontramos la forma de hacerlo en un círculo cerrado, de que sea una por una. Entra una caloría, sale una caloría. Es más eficiente. Y la forma de llevarlo al público, si sabe mejor y tiene buen precio, me parece que no va a haber problema. Y la gente piensa que es delicioso, es muy rico y para mí es parte de mi trabajo que tenga buen sabor. Desde la mayonesa hasta el huevo, nos hemos dado cuenta que si el producto sabe absolutamente delicioso y tiene un precio parecido o por debajo de los convencionales, eso es un motivante suficiente para que la gente pruebe algo que parece totalmente nuevo. Y ya luego entran, digamos que a darle peso esos valores adicionales, entonces que tiene mejor nivel de nutrientes, que es mucho más sostenible, pero si los dos alimentos que son sabor y precio están en contexto, casi siempre eso es suficiente para que la gente compre los productos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer un par de preguntas del público, las más votadas. Acá preguntan si se pueden predecir los efectos del consumo en relación a, por ejemplo, colesterol, ácido úrico, tiempo de digestión, pH en sangre, etc. yeah, that's one thing that's very interesting about cellular agriculture or cultured meat is that it's largely very tunable. By kind of going around and finding the Se best puede encontrar las mejores fuentes para la carne. the best starter cells to work. Se pueden encontrar las mejores células con las cuales trabajar para producir las mejores grasas y el otro 30% tiene que ver con lo que le introducimos a las células. Y se pueden producir estas grasas y estos niveles de colesterol. To where we can kind of dial in the nutrition. Pero lo que podemos aportarle en cuanto a nutrición en gran medida, digamos, un 70% es genética. Bueno, vamos a la segunda pregunta que ya Ok, la han respondido, básicamente. Hay otra pregunta acá que dicen que hay médicos que cuestionan los alimentos altamente procesados. ¿Cuál es su opinión al respecto? I mean, we're not Bueno. really highly processing aside from Acá no se trata de algo altamente procesado más allá de los bioreactores. Solamente regulamos la temperatura, el dióxido de carbono, el oxígeno, los elementos y los vamos como moviendo como si estuvieran dentro del animal. Y en las células es como si estuvieran creciendo dentro del animal mismo.
y se lo produce de la forma más sostenible posible. Digamos que lo que estamos haciendo acá se hacen las tierras cultivables. Y sería mucho más fácil, más barato para iluminar, para suministrarnos la energía eléctrica. Otro ejemplo fue cuando en el año 1900 se inventó el automóvil. Si se fijan, para 1910 y 1920 era la fuente de transporte principal y en 1920 cayó y hubo un punto de cruce porque se inventó una nueva tecnología más sostenible que funcionaba mejor y más rápido. Una pregunta que un poco voy a reformularla, bueno, porque son productos experimentales, por lo cual probablemente no haya mucha evidencia acumulada al respecto. En un momento dice si existe algún índice de daño colateral en el cuerpo humano ante el consumo constante de este producto. Pero lo voy a reformular, porque es una pregunta que obviamente que creo que no la vas a poder responder. La pregunta es, ¿cuáles son los aspectos regulatorios más críticos que tienen ustedes que, digamos, sortear para poder llegar al mercado, digamos, independientemente de... Yeah, I think, largely, there has not been long-term studies. Me parece que no hay estudios a largo plazo sobre los efectos del consumo. Bueno, yo soy el caso de estudio, porque tengo la dieta más cara del mundo y estoy bien, así que... Y con respecto a la parte normativa, tenemos que trabajar todos juntos para armar este marco, porque es una tecnología muy nueva y no hay regulación al respecto. Es como si estamos hablando de Uber y los taxis o los hoteles y Airbnb. No hay reglamentación, pero hay que trabajar con cada organismo gubernamental y también tenemos que encontrar un campo de prueba con algo que esté dispuesto a trabajar con nosotros para acelerar la normativa y poder poner a prueba la tecnología. Otra de las cosas que yo hago es buscar países que estén dispuestos a acelerar el proceso normativo para poder ponerlo a prueba. Somehow, first comes innovation, and then... Pone en perspectiva, por ejemplo, lo que fue esta hambruna que hubo en la China en 1950 y uno pone a consideración un país como Singapur, que es una isla, o Arabia Saudita, todos estos países tienen problemas de seguridad alimenticia. Entonces, contrario a otros países donde no hay problema de alimentación, esta gente es mucho más proactiva en tratar de decir, oiga, me interesa ser autosuficiente porque no quiero experimentar lo que vi en 1950. A Singapur dice, yo no tengo terrenos, qué bueno que yo pudiera hacer agricultura celular en edificios de 20, 30 pisos. Entonces, esos por lo menos son los más receptivos a sentarse con compañías como la nuestra y llegar y decir, bueno, ¿qué problemas solucionan y qué beneficios tenemos? Arabia Saudita importa el 80% de su pollo de Brasil simplemente porque a esas temperaturas sería imposible tener galpones. Entonces, es otro país que consideraría, digamos, que desarrollar una de estas granjas de carnes cultivadas, simplemente porque han sufrido los problemas. Entonces, aquellos países que tienen las necesidades y los problemas son los más adeptos en llegar y decir, oiga, la regulación va a ser de esta forma, y lo que sí sabemos nosotros por experiencia y viendo otras compañías que están innovando cómo se comportan es que por lo menos mientras exista un ancla va a haber otros que siguen, que se van a dar luego cuenta cómo en grandes sociedades con poblaciones extensas pues va funcionando y tienen más ventajas que desventajas. Muchas gracias. Bueno, ya vamos cerrando. Una de las preguntas que también resume, que creo que también Tomás dio alguna respuesta en su presentación, es que ¿cuál es el porcentaje máximo de grasa que tiene la carne creada en el laboratorio hasta el momento? Pues realmente la que le queramos dar, porque la fórmula se puede ajustar, entonces puede ser 10, 20, 30%, mejor dicho, lo que el chef, el jefe de Product Development decida.
Y una pregunta también que está un poquito arriba, y la estoy viendo mejor desde acá, que también un poco se ha hablado. ¿Cuál es el horizonte temporal que ustedes tienen para que la producción de este tipo de productos esté en el mercado, ¿sí? De una manera relevante, ¿sí? Más allá de nichos de mercado en un pequeño restaurante o de que sea de taste para determinado segmento, pero que tenga un mercado más relevante? ¿Cuál es el horizonte temporal que ustedes tienen en sus compañías? Sí, son dos compañías, entonces cada una tiene una estrategia, pero nosotros esperamos hacer las primeras ventas, pues ya tenemos una producción que nos permite por lo menos hacer ventas pequeñas como a manera novedosa, pero el próximo año esperamos tener en algún par de restaurantes y apenas tengamos regulación, pues ya hacer una incursión en todo pues en lo que nosotros llamamos food service y retail en los diferentes países que vayan siendo como más receptivos. Puede ser que hagamos algún joint venture con alguna de estas compañías grandes de carnes y entonces pues aceleremos la producción. Pero nosotros vemos en un horizonte de 3, 5 años ganando tracción en diferentes países y diferentes regiones del mundo, digamos que con estos nuevos productos. Yeah, we're definitely not limited by the amount we can produce. It really is. No, estamos limitados por no nos limita la cantidad de producción, sino el marco normativo. But it's really kind of working together. Pero otra vez se trata de trabajar conjuntamente para trabajar y crear este sistema de alimentos y comer la comida tan deliciosa que estamos comiendo. Una última cosa, como simplemente para tratar de tener una dimensión de cómo escalan estas tecnologías. Hace 10 años uno podría decir que la compañía hotelera más grande del mundo era Hilton y que las compañías de taxis más grandes eran ciertos acopios. Y ustedes vieron lo que pasó en los últimos 5 o 6 años. Airbnb es la compañía más grande de hoteles que no tiene un solo hotel. Uber es la compañía más grande de taxis que no tiene un solo taxi. Y uno podría decir que una de estas compañías puede ser la productora de carne más grande de carne del mundo sin tener un solo animal o sacrificar un solo animal. Pero eso solo demuestra qué tan rápido avanzan estas tecnologías y no es que avancen porque solo las están impulsando, sino que las ventajas y los diferenciales son tan extremos en cuanto a precio, en cómo el mercado las acepta, que las escalas y las velocidades hacen que el proceso sea bastante acelerado. Muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta para cerrar, un poco saliendo del tema específico. Y dado la cantidad de jóvenes que ustedes observarán que hay en Argentina, en el sector agropecuario, que están, la gran cantidad de profesionales jóvenes que tiene Argentina en el agro, ¿qué le recomendarían de su experiencia como emprendedor en un sector tan complejo como es la producción de alimentos, ¿no? Como emprendedores, ¿qué tipo de recomendaciones, qué experiencia transmitirían en una industria tan compleja y con tanto impacto en la sociedad, ¿no? Yo creo que es qué tan moldeable o qué tanta neuroplasticidad existe en el cerebro de cada una de las personas. A mí, por ejemplo, yo les voy a contar una historia pues, en particular. En finales de los 70, principios de los 80, el CEO de Starbucks se fue a buscar fondos por diferentes partes del mundo y aterrizó en Colombia. Obviamente soy de Colombia. Y le pidió dinero a la Federación Nacional de Cafeteros. Y al principio de los 80, la Federación Nacional de Cafeteros dijo, yo no creo en las marcas del café porque el café siempre va a ser un commodity. Para resumir, Colombia podría ser socio de Starbucks y tener mucho más ingresos que con todas las exportaciones que hace de café, si hubieran prestado atención a que las tendencias y las cosas iban cambiando. Creo que hablaba con otra persona y le decía, Bolivia podría ser el principal socio de Tesla, porque tiene uno de los yacimientos más grandes de baterías de litio. Podría ser Tesla, podría ser Panasonic, sino que se necesita como una especie, vuelvo y digo, que de neuroplasticidad, o sea, una facilidad para adaptarse a estas nuevas cosas, para ver que esas oportunidades que ocurren en Silicon Valley o en la China realmente no están tan lejos. O sea, nadie puede descartar que Argentina pueda ser el primer productor de todos esos cultivos donde están concentrados los aminoácidos que necesitan las células que se van a crecer hoy en bioreactores. Entonces, siempre existirá la posibilidad de ajustarse, simplemente mirar el entorno con una óptica diferente
y mirar dónde están digamos que las ventajas que uno tiene, donde uno está más avanzado que otro país. A mí todavía me da dificultad tratar de entender por qué, por ejemplo, Colombia no es socio de una compañía como esta que se basa en la biodiversidad de las plantas que existen en el mundo. Entonces podrían ser socios en propiedad intelectual y no ser simplemente pues, vender commodities y vender horas hombres, sino que ver un poquito más allá de los 2, 3 años, cortoplacismo, y si no 5, 10, 15, simplemente si son capaces de ajustarse. Pero creo que todos los países pues tienen un potencial de riqueza donde se podría aprovechar todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando. And my advice would be innovate every single day. Innovar todos los días. Fíjense lo que hacen en sus vidas, en sus trabajos, y traten constantemente de mejorar. Cometer errores es mejor que hacer lo mismo todos los días sin mejorar nunca. Every single day make a conscious effort to Todos los días deben hacer el esfuerzo consciente de mejorar, de innovar, para ver cómo se puede innovar, cómo mejorar. No sigan haciendo lo mismo todos los días. And to add to that, the combined effort of trial and effort is much better than doing nothing. At Silicon Valley, we are not afraid to make mistakes, but we go rather for trial and error. Se crean, digamos que estas nuevas tecnologías de gran impacto. Bueno, y justo me acordé de una última, vamos a tomar una última porque me diste pie para otra cosa. ¿Cómo es la carrera dentro de la misma industria? Porque sé que más allá de los casos que ustedes presentaron, también está Mozambique de Holanda, está la compañía que está en San Francisco también, no me acuerdo el nombre ahora, Memphis Meats. ¿Cómo es la competencia dentro de la industria hoy en día? ¿O están compitiendo por llegar más rápido? ¿Están cooperando? ¿Cómo es un poco, cómo es la dinámica de la industria, que es muy pequeña obviamente, ¿no? Pero entre ustedes, digamos, los pocos jugadores que hay hoy en día en el mercado. Yeah, I mean, it is definitely a small community. Sin duda la comunidad es pequeña. Y en este momento todos tenemos que trabajar juntos para armar esos marcos normativos y a la vez cada uno conserva su propiedad intelectual. Somos unas 6 empresas en todo el mundo que trabajamos en esto desde los últimos 2 años. Así que todo el mundo en estas empresas está tratando de proteger su porción de la torta, pero a la vez se trata de trabajar juntos y proteger la propiedad intelectual. Es una especie de mix. Ok, thank you. Muchas gracias por estar acá. Visitando.